cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo, dejaste el cielo por salvarme. Me viniste, me viniste. Mi transgresión tú perdonaste, mi transgresión tú perdonaste. Nada, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso, majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Bendito eres Jesús. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Jesús. Una vez más. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste el majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, es poderoso, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso, poderoso su nombre, incomparable es él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre.
concluimos, como dijimos, 7 pecados capitales. Hemos hablado de 6 temas hasta la fecha y 6 personajes. Hablamos del orgullo la primera semana con Nabucodonosor como personaje bíblico. Hablamos de la envidia, hablamos del rey Acab, hablamos de la codicia, del hombre rico que quiso ensanchar o engrandecer sus graneros, etc. Allí hablamos de la glotonería de Esaú, que por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Hablamos también nosotros de la lujuria del gran rey David, que también costó muy caro esto en su vida. Y la semana pasada hablamos del personaje Moisés, ¿cierto? Sobre la ira y dijimos que, y estuvimos hablando bastante acerca de eso allí. Hoy terminamos esta serie con la pereza, y para ello vamos a estar anclados en una parábola que el Señor Jesucristo habló acerca de, y en un principio el hermano Javier leyó algunos de los versículos, pero vamos a estar del 14, Mateo 25, del 14 al 31. Ahí es que vamos a estar viendo esa parábola de 3 siervos allí, dos siervos fieles, un siervo infiel. Ahí es que vamos a estar hoy. Ahora, pero para entrar allí, me gustaría primero definir la palabra pereza. ¿Qué es pereza? Aunque creo que está muy clara, creo que la sabemos qué significa, pero pereza es negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. También sugiere la Real Academia Española flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos allí. Ahora, para nosotros poder hablar de este tema de pereza allí, ¿y cuál sería la virtud que contrarresta la pereza? Diligentes, ¿verdad? Ser diligentes. Esa sería la virtud que contrarresta a este pecado que se llama, está dentro de los pecados capitales. Pero antes de nosotros entrar en los versículos 14 al 31, para que podamos entender bien esto, me gustaría que viéramos el contexto de ese capítulo 25. Porque ¿qué pasa? Esta parábola es como un sándwich, está en el medio. Está en el medio de algo, de otras cosas que Jesús habló. Habló algo al principio en una parábola de, ¿cuál? La parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 sensatas. Después viene esta parábola de los siervos fieles e infiel, y al final de este mismo capítulo, estoy hablando del mismo capítulo, viene el juicio a las naciones. Entonces ella está en el medio allí. Nosotros debemos, para entender esto, debemos de hablar un poquito sobre ello. En primer lugar, la audiencia. ¿Quién le está hablando Jesús esta parábola? Si usted va, y si tiene sus Biblias abiertas, si no, préndala allí en su celular, va a Mateo 24, el capítulo anterior, versículo 3, usted se da cuenta que Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿cierto? Él está hablando a sus discípulos. O sea, en otras palabras, hermano, si Jesús estuviera aquí hoy físicamente, porque está en el Espíritu, Dios está en todo lugar, ¿verdad? Está hablándole ¿quién? A su iglesia. A su iglesia. Le está hablando a usted y a mí en este día aquí, ¿verdad? Así que sus discípulos después van al monte de los olivos, ¿verdad? De todas las cosas que él estuvo diciendo allí, ellos no entendían la frase del versículo 2, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces Jesús comienza a explicarle en el versículo 3. En ese versículo 3, Jesús comienza a explicarle, dice: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es la pregunta de los discípulos. Y Jesús comienza allí a darle una serie de ¿qué?
De alertas, de eventos que estarán sucediendo en el mundo. También habla del carácter del ser humano, cómo va a ser el carácter del ser humano en esos tiempos o en estos tiempos. También invita a sus discípulos a recordar los días de Noé. Todo eso está en ese capítulo 24, que es parte del contexto en que él viene hablando acerca de esto aquí. Ahora, viene y habla en el capítulo 25 con la primera parábola de las 10 vírgenes. Y con esta primera parábola, el tema central o esencial de la parábola está en el versículo 13, el último versículo de esa sección allí. ¿Y cuál es el tema central de eso allí? Es que él le exhorta, ¿verdad?, a que velar, a estar atentos sobre ¿qué? Sobre nuestra vida espiritual interior, ¿verdad? Ese es el tema central, el versículo 13 del capítulo 25. Que velemos que no apaguemos el Espíritu Santo, velemos por esa parte interior nuestra, que mantengámonos encendidos en conexión con nuestro Dios. ¿Ok? Así que de esta parábola de la vida espiritual, ahora pasa al versículo 14, que es el que nosotros vamos a tratar hoy hasta el 31, y trae otra parábola. Pero ya es el mensaje de esta otra parábola, que es la que nos corresponde hoy, ya no tiene que ver tanto con la vida interior espiritual, sino tiene que ver con la vida exterior, con la vida diligente. ¿Te das cuenta? O sea, la primera tiene que ver con la vida interior. La segunda tiene que ver con la vida exterior, allí, la vida cristiana exterior. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día. ¿Por qué yo traigo esta introducción, hermano? ¿Por qué yo traigo esta introducción y por qué considero que es importante que sepamos el contexto de esto aquí? Porque estos capítulos están interrelacionados. Es una misma contesta que Jesús le está dando a sus discípulos sobre una pregunta que ellos tienen. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús comienza a hablarles a ellos. Pero todo el tema, ¿usted sabe con qué tiene que ver? Con la segunda venida de Jesús. Sea de la vida espiritual interior o sea de la vida cristiana exterior, la parte diligente. Todo ese tema tiene que ver con eso, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo le estoy haciendo énfasis un poquito a esto aquí, mis hermanos. La audiencia de las dos parábolas es la misma. Son sus discípulos, es la iglesia, somos nosotros aquí. Y tiene que ver con la preparación interna y la disponibilidad externa. Con la preparación interna, que es muy personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí también tenemos que ser diligentes en eso y no solamente realize, solamente delegárselo a los maestros de escuela dominical, delegárselos al pastor, delegárselo al discipulado. No, esa es muy personal de nosotros en ser diligentes nosotros en el crecimiento espiritual. Y no delegarlo, decir, bueno, ya yo hoy me alimenté con el sermón que trajo el pastor. Ya hoy me alimenté con la escuela dominical. Ya hoy yo me alimenté porque escuché tremenda adoración cuando venía para la iglesia. No. Tenemos que ser diligentes también nosotros en nuestra vida espiritual interior y no solamente conformarnos con un buchito así el domingo en la mañana o el miércoles en la noche, sino ser diligentes nosotros con eso y la disponibilidad externa del cristiano, con la importancia, por supuesto, de ser fieles y diligentes en el servicio a Cristo. ¿Cómo comienza la parábola? Versículos 14 y 15. Vayamos allí y miremos juntos esto. Mantenga sus Biblias abiertas allí en el 14 y 15, si no en su celular la va a encontrar también. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Si nosotros desglosamos esto un poco, lo desmenuzamos para sacarle el mejor provecho o entendimiento, vemos que la parábola tiene que ver con el reino de los cielos, con el gobierno de Dios. Tiene que ver con el reino de los cielos. En la parábola misma Jesús se identifica, o la mayoría de los teólogos identifica a Jesús con este hombre que se fue lejos y que después va a regresar por lo suyo, va a regresar a pedir cuenta. Tan sencillo como eso. Eso es parte de lo que vemos en la parábola en completo allí. Y es interesante porque también ese hombre que delegó sus bienes y se fue lejos, una gran cantidad de eruditos bíblicos está también viendo en ello que hace alusión a que Jesucristo iba a ascender a los cielos, a su ascenso. Pero no solamente hace alusión a su ascenso, pero también hace alusión a su regreso. Dentro de esto mismo también. ¿Por qué? Porque él va a regresar a pedir cuenta, a buscar lo suyo allí. Vemos a un hombre que tiene también una cantidad de riquezas tremenda. En esta parábola vemos aquí. Vemos que es un hombre que tiene cierta reputación. Un hombre veraz, tiene un testimonio por causa del tercer siervo que dice, no, yo sé que tú eres un hombre que ciegas donde no sembraste, etc. Todo eso que es un hombre que tiene cierto testimonio. Vemos también a 3 siervos, que el hombre, en este caso de la parábola, le confió sus bienes. Vemos también las acciones de los siervos con relación a lo que se les entregó. 2 negociaron con ellos, el tercero no negoció con ellos. Vemos sus acciones. Y vemos a un hombre que regresa a buscar lo suyo, a pedir cuenta. Y quizás usted va a encontrar algunas cosas más en la parábola también. No solamente esto, no se va a limitar a esto. Pero es interesante que el hombre que se marchó para un viaje largo, se marchó hace ya más de 2000 años. Sí, hace más de 2000 años que se marchó. La palabra de Dios dice en el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Al marcharse Jesús, hermano, Él procuró que su iglesia quedase bien equipada con lo que la iglesia necesita para funcionar y seguir hacia adelante hasta que Él regrese. ¿Por qué? Porque Él dijo allí en Mateo 16, versículo 18, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ¿qué? De su iglesia, es su iglesia. Él la dejó equipada para que la iglesia pudiese funcionar en contra de todas las acechanzas que van a haber de Satanás, del mundo y de todo aquello que esté contrario a él. Él la dejó equipada con todo esto para subsistir, para crecer y para llevar a cabo la gran comisión allí. Por eso es que hizo el Señor. El Señor nos dejó el Espíritu Santo, las arras, el down payment, la entrada, ¿cierto? Nos dejó el Espíritu Santo. Él dio dones a los hombres y Él estableció su iglesia. ¿Para qué? Para que funcionase y cumpliese su llamado en este mundo. Por eso fue que nosotros encontramos en el Evangelio capítulo 20, versículo 21, que Jesús llamó a sus discípulos, los envió y le dijo, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así yo también os envío. Así que hermanos, así como este hombre que se fue lejos, le confió a estos siervos, a estos 3 siervos en la parábola, estos talentos y le dijo, negociar. Está implícito en ello porque cuando él viene a pedir cuenta es porque él lo dejó a ellos allí. Y se marchó lejos. Dios te ha confiado a usted y a mí una tarea también. Y de eso es que yo quiero hablar hoy, en este último
sermón o esta charla, y yo quisiera que lo desglosáramos un poquitito más allí. Mire los versículos 16 al 18, donde dice aquí: y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, vamos a poner algo en contexto aquí para que quizás esto le dé un poquito más de énfasis, fuerza a lo que vamos a compartir. Los talentos son una medida de peso. En el tiempo de Roma era aproximadamente 125 libras, dependiendo de lo que fuese estas libras, era su valor. Podía ser de oro, podía ser de plata, podía ser de cobre, dependiendo de esto era su valor allí. Ahora, el talento también se usó como una unidad monetaria que variaba de lugar en lugar. En época variaba un poco. Pero en aquellos tiempos donde se está hablando de esta parábola, un talento era aproximadamente 6,000 denarios. Un talento era aproximadamente 6,000 denarios según una buena cantidad de eruditos conservadores. Y un denario era el salario de un día de un trabajador. O sea, un denario era lo que era la jornada de usted o mía de 8 horas al día. Multiplica lo que usted le pagan por hora a 8 horas tiempo regular, por ejemplo, y ese era un denario, más o menos, ¿okay? Más o menos allí. Así que algunos han dicho que para un trabajador regular, no que tuviera negocio y nada de eso, acumular un talento, uno solo, requería entre 15 a 20 años del salario para toda su vida. Necesitaba casi entre 15 a 20 años para tener un talento. Imagínate, el hombre aquel viene y le da 5 a uno, y a otro le da 2, y a otro le da 1. O sea, este hombre era bien rico. Ese es el punto, por eso lo estaba diciendo en la parábola. Muy, muy rico allí. Otros han dicho, vamos a ponerlo quizás en contexto actual para nosotros hoy en día, que sería el equivalente del salario mínimo hoy, que están subiendo el salario. No lo calcule a 8 pesos ni nada de eso, calcúlelo a lo que debe de estar ahora en el 2025 por ahí, que supuestamente, creo, no sé si estoy bien o mal, pero por ahí se cumple el plazo de que el salario mínimo debe estar entre 15 pesos o 15 y algo por ahí, algo así debe estar. Calculando eso, entre 40 horas a la semana, multiplicado por 52 semanas al año, da alrededor de unos 33,000 al año. Y usted dice, bueno, pues gloria a Dios, wow, cuando llegue el 20, 24, 25 por ahí, pues voy a estar, sí, pero entonces el galón de leche a lo mejor está a 12. Y ni siquiera vamos a hablar de los blanquillos, los huevos, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, porque entonces eso puede que esté a 50 pesos el cartón. O sea, sí, estás ganando 33,000 pesos y wow, tremendo, pero vete a ver cómo puede estar el resto, ¿verdad? Con la inflación, cómo vamos allí. Pero estoy dándole un porcentaje aquí. ¿Usted sabe cuánto sería eso para el que tenía 5? 660,000. 660,000 allí en 5 años. Imagínese usted la cantidad de dinero que representaría hoy que alguien te dijera, te voy a dar más de $500,000, negocia con él. ¿Ah? Qué tremendo, ¿ah? ¿Sabes qué?
inviértelo, haz lo que tú quieras, pero negocia con él. Uy, es para ponernos a pensar. Es para ponernos a pensar porque dice, ¿sabe? Yo regreso después. Y no nos dicen cuándo nos va a regresar. Ahora entiende usted el siervo infiel que no negocia. No, yo mejor sabe que esto lo dejo segurito y lo que me entregaron, así mismo lo devuelvo, para no meterme en problemas. ¿Qué podemos aprender de esta parábola, hermano? De lo general a lo específico, ¿qué podemos aprender de ella? Bueno, lo primero que podemos aprender es que, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Porque como mencionamos anteriormente aquí, las parábolas son usadas para ilustrar una verdad. Ese es el objetivo de las parábolas. Eran usadas dependiendo de el contexto que estaba viviendo. Podía ser de la agricultura, pudiera ser de los frutos. Dependiendo de lo que se estuviera hablando, Jesús las tomaba y hablaba. Y no solamente Jesús, otros también hablaron a ellos allí. Para ilustrar una verdad, los talentos son usados para implican la administración diligente. La administración diligente de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La administración diligente de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Usted dice, ¿cómo es eso, hermano? Sí, los talentos, ¿sabe qué representan? Representan oportunidades para usar nuestras capacidades. Los talentos representan oportunidades para usar nuestras capacidades con las cuales Dios nos ha equipado. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos 12:6, voy a leerle desde el 4, pero el versículo 6, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. Así que debemos estar conscientes de esto, hermano, de que los dones que Dios nos ha dado pertenecen a Él. Los dones que Dios nos ha dado pertenecen a Él. Él nos los ha dado según la gracia que opera en Él. Y esto fue lo mismo que la parábola está ilustrando allí cuando aquel hombre se va lejos y le dio a ellos talentos según ¿qué? Sus capacidades. Sus capacidades. Los dones pertenecen a Él. Fue Él quien los llamó y los repartió. Primera de Corintios 4:7 dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Te das cuenta? Todo lo que tenemos, hermano, todo lo que tenemos es por su bondad, por su compasión, por su misericordia, por su amor, por su favor hacia nosotros. Y todo lo que somos es por su gracia soberana en ti y en mí. O sea que las dos cosas, lo que tenemos, material, los dones que nos ha dado, es por su favor, su misericordia, su compasión que nos quiere usar. Y todo lo que somos y podamos ser en nuestra vida es por su gracia soberana en usted y en mí. Él es el que hace todo en tu vida y en mi vida. ¿Te das cuenta? Dios da de acuerdo a su voluntad. Dios da de acuerdo a su voluntad, hermano. Dios no es injusto. Él sabe cómo hace las cosas, cómo reparte. Dios no es injusto. Él sabe cómo hace y cómo reparte. Nadie tiene el monopolio de los dones, hermano. Nadie, absolutamente nadie, tiene el monopolio de los dones. Son de Dios y Él reparte conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Nadie controla los dones de Dios. Y a veces esto
me choca, por usar una palabra un poquito más neutral que otra que iba a decir. Me choca cuando quieren estar haciendo reuniones para que recibas esto, para recibas lo otro, de los dones de Dios. Pero ¿de cuándo para acá nosotros podemos decirle a Dios que hoy vamos a tener una reunión a las 7 de la tarde para decirle que entonces los que no tienen este don, porque hoy es el día de eso? O sea, dígame dónde encontramos eso, hermano. Dios es soberano. Dios le puede dar el don en la casa, en el trabajo, en el campo, bajo una mata, donde sea, en el hospital, cuando usted ora por alguien. Él es soberano. Él lo puede hacer con el pastor, pero lo puede hacer con cualquiera de los que estamos aquí sentados. ¿Sí o no? Sí. Eso entiendo yo, hermano. Puede que yo esté equivocado. Puede que yo esté equivocado. Yo no digo que no. Pero lo que yo veo en la Escritura, hermano, es que nadie tiene el control de eso. El único que tiene el control es Dios. Y Él es el que lo da. Él es el que lo administra. Él es el que lo administra. Miren lo que dice el apóstol Pablo mismo a los hermanos en Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 2. Al 12, perdón. Y Él mismo, ¿quién? Cristo. Pues está hablando de Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, ahí está el propósito de los dones, el propósito por lo cual Él equipa a la iglesia, a sus siervos, a fin de que, dice, de perfeccionar a los santos, a su iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay un propósito por el cual Él nos equipa. Dios llama, Dios equipa, Dios edifica, Dios envía, todo lo hace Dios para beneficio de su reino. ¿Ve? Además de que es un gran privilegio que tenemos que Dios nos invite a servirlo. Es un gran privilegio. Santiago, medio hermano de Jesús, en la parte terrenal, en el capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los dones pertenecen a Dios y Él los da de acuerdo a su voluntad. Y ojo, siempre deben de usarse para su gloria, no para la gloria del ser humano. El día en que usted esté en un sitio y vea jactancia en un altar de algo, de alguien, póngale cuidado, porque se está metiendo la carne en ese lugar. Cualquier don, cualquiera que sea, si el de exhortar, el de animar, el de enseñar, el de evangelizar, el de la música, el de servir, lo que sea, hermano. El de orar por los enfermos, el de llamar, yo no sé, you name it, el que sea. Es para la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros debemos jactarnos por eso. Él nos lo dio para que lo usemos para su gloria y para su reino. Eso es todo. Eso es todo. Muchos eruditos bíblicos creen que, y yo coincido con esto, que el fallo de Satanás estuvo ahí en eso, en querer coger la gloria que le correspondía a Dios. En querer coger la gloria que le correspondía a Dios, en vez de pasarla, dijo: pero ¿por qué yo no puedo tener un poquito de ella? ¿Por qué todo el praise es para Él? Y para Él, y para Él. Y I'm the middleman. ¿Por qué yo no puedo algo? Porque es Él el que lo hace. No somos nosotros. Cuando Dios te da gracia en tu trabajo, con tu jefe, y te aumentan el salario, es porque Él te dio esa gracia. Es porque Él puso esa gracia en ti allí y darte las habilidades.
para que desempeñes tu trabajo correctamente, con bien, y te dio favor con ellos para que ese aumento fuese above del averaje de los demás. Y cosas así por el estilo. Es Él el que lo hace, hermano. Es nuestro Dios quien lo hace. Y este segundo punto tiene que ver con el propósito por el cual nos da los dones. Miren los versículos 19 al 23. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Él va a venir, hermano. Y mire lo que dice ese versículo 19. Y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, o sea, 10. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí te he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco. No pierda de vista eso. El hombre tenía, si hubiera sido en nuestro tiempo hoy, una cantidad de millones que la había producido. Y el Señor le dijo, eso es poco. Y lo es, comparado con lo que Él tiene para usted y para mí. No pierda de vista eso. Y dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Después el versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen y siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No importaba la cantidad que los 2 habían ganado, Él le dio la misma recompensa a los 2. ¿Porque qué? Porque Él es soberano para recompensar, ¿verdad? Como Él quiere. Y nadie le puede reclamar eso, ¿cierto? Dice, ¿acaso no es justo que yo haga conmigo, en otra de las parábolas, lo que yo quiero? ¿Cierto? Cuando le reclamaron a aquellos trabajadores que a uno lo empleó a las 5 de la tarde. Casi lo que le faltaban a 2 minutos para ponchar e irse. ¿Se recuerdan de eso? Estoy exagerando, pero así va la cosa. Contrató a unos jornaleros a las 8 de la mañana y le dijo, te voy a pagar el día entero. Y ellos contentos. Llegó a las 5 de la tarde, ahora la cobrar. Y el otro que le faltaban 15 minutos, vamos a poner un poquito más. 15 minutos, y vino, y cuando viene también recibe un denario y dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Quiénes se quejaron? Él no se quejó, se quejaron los otros de la mañana. Pero ellos no habían convenido con él por un salario del día. Ese era el trato. Y por eso es que él viene y le dice, ¿acaso no me es justo hacer conmigo, con mi dinero, lo que yo quiero? Si a este yo le quiero dar lo mismo por 15 minutos, ¿a ustedes qué? Porque Él era el dueño. ¿Te das cuenta? Esa es la soberanía de Dios, que Él puede hacer con lo de Él, lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Y aquí a los 2, uno tenía una responsabilidad más grande, porque era un monto más grande, y el otro tenía un monto menor, pero igual era responsabilidad. Y a los 2 Él le dio lo mismo allí. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué Dios hará, hermano? ¿Qué Dios hará? Bueno, Él va a arreglar cuentas. Dios juzgará nuestro servicio, hermano. Dios juzgará nuestro servicio. ¿Cómo es eso? Sí. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, antes de llegar allá en el capítulo 14, versículo 12, le dice, de manera que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta, ¿de qué? De sí. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí. Y la pregunta entonces que puede surgir en nuestra mente, ¿y de qué tendré que dar cuenta? ¿De qué tendré que dar cuenta? Bueno, yo entiendo que de todo. De todo. De todo en mi vida. ¿Cierto? Entiendo yo. Pero le voy a dar ahí unos versículos nada más, solamente para que veamos. Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, tendrán que dar cuenta de ella. Lucas capítulo 12, versículo 44.
Todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Primera de Pedro 4, versículos 4 y 5, solo un extracto le voy a dar. Los que andan en las obras de la carne darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Así que por lo tanto, el versículo 19 dice que aquel hombre vino a sus siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué Dios hará, hermano? Él pedirá cuentas de nuestra vida, de todo lo que te ha entregado, de todo lo que me ha entregado, de todo. Él pedirá cuenta del Evangelio. ¿Qué hicimos con las buenas noticias que nos han sido confiadas? ¿Qué hicimos con las buenas noticias? Él pedirá cuenta de tu familia. Y usted dice, sí, ¿cómo va a ser? Sí, claro. Él te ha confiado una familia. Él te ha confiado una esposa o un esposo. Él les ha confiado o nos ha confiado hijos. Que hasta que tengan cierta mayor a la edad, Él nos los ha confiado. Después de ahí, bueno, ellos ya son adultos y toman su rumbo, su camino. Pero Él nos va a pedir cuenta de lo que nos ha confiado. Nos ha confiado dones. Nos ha confiado recursos. Y podemos seguir hablando muchas cosas más que nos ha confiado. ¿Sabe qué más Dios hará? No solamente pedirá cuenta, pero también Dios recompensará nuestro servicio. Él pide cuenta, Él se fue lejos y regresó y pidió cuenta y recompensó también. Y recompensó también allí, hermanos. Dice los versículos 20 al 23, bueno, ya los leímos, ¿verdad? Ahí está resumido de estos dos siervos, el de 5 y el de 2 talentos. Con esto te quiero decir que no somos invisibles. No somos invisibles. No hay nadie delante de Dios que Él no lo vea y no sepa lo que hace. Usted dice, bueno, a lo mejor mi servicio no se ve tanto. No, Él lo ve. No, pero es que yo no estoy en el stage. No importa dónde esté, Él lo ve. Quizás los que están dando la ronda ahora por seguridad y chequeando que todo esté bien afuera, mientras usted y yo estamos aquí, mira como ahí va una. Él lo sabe. Él lo sabe. Quizás cuando nadie ve que va alguien al baño y está aquello lleno de agua allí o lo que sea, al counter, y de su propia voluntad lo limpia, lo seca. Él lo sabe. Él sabe. Estoy poniendo ejemplos, no sé, cómo me van viniendo a la mente, pero el punto que quiero ilustrar es que hay cosas que son visibles, hay otras que no son visibles, como aquellos hermanos que llaman a otro durante la semana porque le extrañan, porque no lo vieron aquí. Ni siquiera el pastor sabe. Hay otros que están orando por otros hermanos y no le han dicho a nadie y ya van orando por ellos. Pero Él sabe, porque nadie es invisible. Nadie es invisible para Dios. Dios ve a cada uno de nosotros. Dios ve a los que comparten el Evangelio. ¿Y usted sabe cómo los llama? Bienaventurados, los llama dichosos, los llama felices. Eso dice la palabra de Dios. Dios ve a esos obreros. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán dichosos, cuán bienaventurados son. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas, a perpetuidad eterna. Proverbios 10:30, el fruto del justo es árbol de vida. Pero dice más, y el que gana almas es sabio.
Dios ve eso. Dios ve eso, hermano. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, habla sobre la actitud a la hora de servir y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Te das cuenta? Dios ve esto. Dios ve cuando ayudamos al prójimo. En este mismo capítulo 25, en la parte final de el tercer bloque de lo que Jesús viene hablando, específicamente en el versículo 40, después que allí el rey le dijo, bueno, porque ayudaste a este, ayudaste a lo otro, y le diste de comer a los que tenían hambre, y etcétera, etcétera, y ellos dijeron, pero nunca nosotros hicimos eso. Nunca te hicimos eso, Señor. ¿Y qué fue lo que él le dice? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que cuando servimos a alguien, al prójimo, estamos sirviéndolo a él. Y él ve eso. Y eso no pasa aquí todos los domingos, eso pasa allá afuera, en el diario vivir de nuestra vida cotidiana. Y él ve eso. Primera de Corintios 15, 58, por tanto, mis amados hermanos, está firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Primera de Corintios 3, 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero mire el versículo 9, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, Dios recompensa justa y abundantemente. Justa y abundantemente, hermanos. Y observemos estos últimos versículos aquí, del 24 y el 25 adelante hasta el 27. Pero llegando también, ahora viene el último siervo, el que se le había dado un talento. Pero llegando también, que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. El miedo frena, ¿cierto? El miedo frena. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Mire la respuesta. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, aunque no lo hubieses invertido en cualquier otro negocio. Pero por lo menos hubieras hecho lo mínimo. Hubieras hecho por lo menos lo mínimo. Así que aquí encontramos a este tercer siervo de la palabra, de la parábola. ¿Sabe? Este hombre tenía conocimiento de que el hombre que le entregó sus talentos era un hombre duro, recto, sin dobleces. Pero ¿sabe qué? Aún así no quiso hacer nada. El miedo, por supuesto, lo frenó, como dijo él ahí, ¿verdad? Tuvo miedo. Pero de acuerdo a la respuesta que el hombre le da, que en este caso representa a Jesús, él lo llama hombre malo y negligente. Y aquel que ve en el corazón sabe por qué lo llamó así. Hombre malo y negligente. ¿Sabe? Yo no hablo francés, pero los franceses tienen un dicho que puede aplicarse a la actitud de este hombre aquí. Y es, ¿alguien aquí habla de francés para que nos pueda traducir eso? We accuse. No sé, ahí va. Pero en español sí. El que se excusa, se acusa. El que se excusa, se acusa. Él sabía
que podía negociar con un talento. A lo mínimo, ponerlo en el banco. Pero ni siquiera ponerlo en el banco quiso. En el banco estaba seguro. ¿Ah? En el banco estaba seguro, ahí no iba a perder nada. Ahí iba a ganar, aunque menos intereses, pero iba a ganar. No corría riesgo. ¿Okay? Pero ni siquiera eso quiso hacer. Proverbios capítulo 15, versículo 19 dice, el camino del perezoso es como seto de espinos. Mas la vereda de los rectos como una calzada. En otras palabras, el perezoso le ve dificultad a todo. Le ve dificultad a todo. Por eso no hace nada. La pregunta ahora es, ¿qué nos impide usar e invertir lo que Dios nos ha confiado? ¿Qué nos impide usar e invertir lo que Dios nos ha dado, nos ha confiado? Porque sabemos que, como dijimos, todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Everything that you have, everything that you own, even your life, is belong to Him. Right? So we don't have nothing that He don't give it, that He has given to us. ¿Cierto? No hay nada. So, entonces, la pregunta es esa. ¿Qué nos impide de no usar lo que Él nos ha confiado? Todo lo que necesitamos está en nuestras manos, hermano. Todo. Aquel siervo recibió un talento. Y usted y yo también hemos recibido algo. ¿Y no? ¿Verdad? Aquel recibió uno. Estamos hablando del tercer siervo ahora. Usted y yo también hemos recibido algo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Lo estamos usando o lo tenemos guardado? ¿Lo estamos usando o lo tenemos guardado? ¿Sabe? Mientras más tiempo pase, más se va enterrando. Recuerdo una hermana, esposa de un pastor amigo, los dos pasaron a la presencia del Señor ya. Ella solía enseñar discipulado en nuestra iglesia antes de yo estar en el pastorado. Y ella, ella sabía tocar piano. Pero piano pues clásico, este tipo de piano, los signos, ese tipo de cosas. Pero bueno, después que vinieron de nuestro país, vino para acá y entonces el hermano estaba sirviendo no tanto en el pastorado en una iglesia, sino que estaba sirviendo en lo que antes era conocido como Home Mission Board, que en New Orleans, en el estado de New Orleans. Entonces estaba como catalítico, misionero, entonces no estaban específicamente en una iglesia. Y ella empezó a descuidar ese don. Y sabe que después ya no, se sentaba al piano y le buscaba, pero ya no era con la destreza, y no era por falta de práctica, y no era porque no había tenido oportunidad. Ella confesaba eso. Ella confesaba eso y decía, sí, hermano. Y ella por eso hablaba bastante de eso. Dice, Dios nos ha dado dones para que los usemos, no para enterrarlos, no para dejarlos allí en neutro. No, hermano, es para usarlos. ¿Los estamos invirtiendo en el reino de Dios o están en pausa? ¿Sabe? Todo lo que hagamos será juzgado por Dios. Todo. Todo. Cualquier excusa que le demos a Dios no será suficiente. Cualquier excusa. Él dio su excusa, tuve miedo, lo enterré, etcétera, y el hombre vino para atrás y le dijo, no, pero es que tú sabías esto. Ahí es que debía de haber puesto por lo menos en el banco. O sea, no hay excusa para Dios aquí, hermano. Se le dio un talento, es para que lo use, porque vamos a dar cuenta de ello. Estas tres parábolas, hermanos, nos animan ¿a qué? Amar su venida.
a estar alertas y a trabajar fielmente hasta que Él venga. Esas tres parábolas tienen este objetivo. El objetivo de estas tres es eso: estar alerta espiritualmente en nuestra vida interior, anhelar que Él regrese ya. Y mientras Él regrese, Él nos ha encomendado una tarea: ser hallado fiel, aunque sea en lo mínimo. Ser hallado fiel, aunque sea en lo mínimo allí, hermano. Termino con la meditación que dice así: debemos estar vigilando, testificando y trabajando. Vigilando espiritualmente nuestra vida, testificando y trabajando, sirviendo. ¿Sabe? Tal vez no alcancemos el éxito delante de los ojos de los hombres y quizás tal vez no seamos populares. Pero si somos fieles y útiles en el reino de Dios, créame que vamos a alcanzar recompensa en el reino de los cielos. Créame, eso está tomándose nota constantemente. ¿Cómo quieres que el Señor diga cuando Él regrese, hermano? ¿Cómo usted quiere que el Señor diga cuando Él regrese? Hay dos respuestas que este hombre da aquí. ¿Quieres que Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Yo quisiera eso. Yo quisiera eso. Y no sirvo por eso. Sirvo por agradecimiento, por amor a Él, por lo que ha hecho en mi vida, porque sé que tengo una responsabilidad. Lo hacía antes de estar en el pastorado, aún cuando estaba como usted ahí, sirviendo, porque sabía que me había equipado con ciertas cosas naturales en mí y otras que Él me había dado, y yo las estaba usando en ese tiempo en la iglesia donde yo servía. Pero también hay otra respuesta que el hombre le dio allí. Y es esa. Al segundo le dijo: echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Claro, ese versículo incluye una polémica y unas interpretaciones todavía más profundas, que si es esto, que si es lo otro, ¿verdad? Y cada uno tiene una opinión con relación a eso. Pero lo que habla es de fidelidad y infidelidad.